En Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en la edición y montaje Hasbi Díaz, en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelba Torres. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Hemos escogido la palabra ágora como título de este programa porque originalmente los griegos llamaban ágora a la plaza pública a donde asistían los ciudadanos para discutir temas de interés común. Y precisamente esa es la intención que tenemos en este programa, traer a la palestra temas de interés público procedentes tanto de la academia como de la vida cotidiana para que podamos ilustrarnos y a partir de eso tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Hoy me acompaña el profesor Luis Vivanco de la Facultad de Humanidades y Educación de la Escuela de Filosofía, con quien voy a conversar sobre un periodo histórico sumamente importante, que es el periodo de la Reforma Protestante. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias por invitarme a esta inauguración del programa. Exactamente. Lo he invitado para conversar sobre la Reforma Protestante, un periodo de mucho impacto en la historia de Europa, pero con extensiones en América, en Asia, incluso en África. Pero antes de entrar propiamente a conversar sobre cómo fue que empezó la Reforma, yo creo que nos conviene hacer un breve repaso de cuál ha sido su impacto en el día de hoy y distinguir bien cuáles son las diferencias básicas entre los católicos y los protestantes. En el común de la gente, cuando uno le pregunta a un protestante, bueno, pero ¿cómo su religión es distinta de un católico? Dicen cosas muy vagas, como por ejemplo, bueno, nosotros no rendimos culto a la Virgen, por ejemplo, no la veneramos, cosas así, o no seguimos al Papa. Pero históricamente la división entre protestantes y católicos no ha sido meramente política, sino también doctrinal, y la división doctrinal ha sido, digamos, bastante profunda. No lo suficiente como para decir que hay dos cristianismos aparte, siguen siendo un solo cristianismo, pero con suficientes diferencias de criterios doctrinales como para decir que se tratan pues de dos grupos bastante separados. ¿Cómo se distingue entonces doctrinalmente un cristiano de un protestante? Bueno, en primer lugar, yo no soy especialista, vamos a decir, en teología, que pueda decir exactamente esto con toda la autoridad doctoral pues que se necesita, pero hasta donde sabemos hay tres, algunos plantearían dos, pero otros plantearían tres diferencias que son básicas, ¿no? Y son diferencias esenciales. Una es que para los protestantes, o sea, todas las iglesias que se separaron en el movimiento de la Reforma, de la Iglesia de Roma, la Biblia es la única fuente de fe y cada creyente puede interpretarla libremente, es decir, desligado de una tradición y de una autoridad intelectual de la Iglesia como cuerpo. Claro, eso es muy distinto de los católicos que sí creen que es la escritura, el magisterio y la tradición, las fuentes de autoridad. Sí, que se necesita una tradición, un método y además de la escritura, ¿no? Es decir, la necesidad de una hermenéutica que sea escolar, vamos a decir, que no claro, todo el mundo puede acceder a eso fácilmente. Bueno, es que el alegato de los católicos, y yo creo que hasta cierto punto tiene bastante sentido lo que ellos dicen, es que cuando uno lee un libro de la Biblia, muchas veces lo que ahí se dice no está claro qué es. Entonces dicen, bueno, exacto, recurramos a lo que dijeron los padres, que son la tradición, San Agustín, San Atanasio, San Ignacio, todos esos, y digan, San Ireneo, dicen, bueno, la interpretación que ellos nos ofrecen, vamos a seguirla. Entonces cuando en el libro de Génesis se dice tal cosa, vamos a seguir la interpretación que hayan dicho estos padres, o lo que enseña la Iglesia a través de sus encíclicas o su catecismo, ¿no? Exacto, y no es solamente eso, se refiere a libros sagrados como la Biblia, sino que también Homero, por ejemplo, Platón, Shakespeare, Cervantes, cada época los interpreta, los puede interpretar de una manera distinta, ¿no? Y además, en el caso del texto religioso, las interpretaciones se han servido para adaptar ese texto a sentidos del momento presente. Por ejemplo, hay muchos libros del Antiguo Testamento que no decían mucho a los cristianos hace un siglo, pero sobre todo en América Latina, pero hoy en día hay un grupo de teólogos que han tomado estos libros del Antiguo Testamento y los han aplicado a una teología nueva, que es la teología de la liberación, por ejemplo.
Entonces tenemos ese primer principio que Sí. separa a los protestantes de los católicos, que yo diría que es el principio que Lutero llamó la sola escritura, es decir, que Exacto. solo las escrituras sagradas van a servir como autoridad. Sola escritura, sí. ¿Qué otra distinción Bueno, uno- doctrinal hay? Uno parecido a ese sería sola fide, es decir, solo la fe en Cristo salva, ¿no? Hay otros medios, porque, por ejemplo, en la Iglesia Católica están los sacramentos, las oraciones, ayunos, penitencia, o sea, lo que es la comunión de los santos. Yo rezo por ti y eso es eficaz también, ¿no? Y los que han muerto y han muerto en gracia también pueden rezar por nosotros, las ánimas del purgatorio. Para los protestantes eso no es así, o sea, la sola fe en Cristo salva. Uno debe arrojarse hacia fe en Cristo como único Salvador. ¿Dónde quedan ahí las buenas obras para los protestantes? Es Si yo un soy un efecto. depravado moral, que Sí. soy un ladrón y un violador y un asesino, pero yo creo que Cristo es mi Salvador, ¿me salvo? Eso. Mira, el que te podría responder eso es el mismo Cristo. Bueno, ¿no? según los Sí. protestantes, pues. Sí, bueno, eso se ha discutido mucho, porque se da pie a muchas contradicciones, muchísimas, ¿no? Y a mucha hipocresía, de verdad. Y si es solo la fe, entonces pareciera que sí me salvo, ¿no? Sí, hay dos interpretaciones, ¿no? ¿Qué son las buenas obras esas? Si las vemos como acciones eficaces de la gracia, serían los sacramentos. Pero si la vemos como un buen comportamiento moral, sería como que si yo me porto bien, yo merezco ser salvado. Allí Lutero, y en general la teología, que también la teología católica lo reconoce, tiene un punto fuerte en decir que la salvación no se merece, es un don gratuito de Dios. O sea, Dios es misericordioso y si yo intento vivir una vida buena, Dios me va a salvar. Pero no es una obligación de Dios, no es una transacción. Yo me porto bien y usted me salva. No es así, ¿no? Claro, Sí. pero si estamos diciendo que según el criterio protestante, solo la fe salva, entonces las buenas obras quizás haya que cumplirlas, pero no cuentan para la salvación. Y entonces el hecho de que yo haya hecho algo bueno o algo malo va a ser irrelevante si voy al cielo. Lo importante es qué fue lo que yo creí. En el caso no de Lutero, sino uno de sus seguidores en Suiza, Juan Calvino, en francés le llaman Jean Chauvin, él decía incluso más: uno ya está condenado o salvado al nacer. ¿Y qué es lo que es la vida entonces? ¿No? Se vive libremente, el tema ese de la libertad. Él dice, en tu vida tú estás viendo las consecuencias de tu fe, ¿no? ¿Okay? Y si tú has vivido bien, significa que has sido salvado. Y si tú estás viviendo mal, significa que estás condenado. Ha habido casos en que se dice que solamente Dios puede saber qué es lo que hay en el corazón de la persona en su vida y cuando muere. Todas esas buenas obras o malas obras al final pueden, vamos a decir, pasar a un lugar secundario si hay algo en el corazón que lo arrepiente, ¿no? Como el ladrón al lado de la cruz de Cristo, que toda su vida habría sido un ladrón, pero en ese momento se arrepiente y se convierte y se entrega a Jesucristo y Jesucristo le salva. Pero en realidad a muchas personas les parece injusto, religiosas y no religiosas, les parece injusto esto de que una persona pueda creer que está salvado siendo que es un desgraciado en la vida, ¿no? Yo lo veo muy a menudo. Entonces tenemos sola escritura, que Sí. según los protestantes solo la Biblia es fuente de autoridad. Sí. Sola fide, que solo la fe salva. Sí. ¿Qué otro principio distingue a los protestantes de los católicos? Bueno, hay varios más. Y con esos dos ya sería bastante, vamos a decir, suficiente. Pero hay uno más que podría ser destacado, que es lo que es la iglesia, la definición de iglesia. Para el catolicismo la iglesia es la asamblea de los fieles, ¿okay? La comunidad de los creyentes. Para los protestantes no es eso, pero en sí las iglesias son lugares de reunión sin altares, sin santos, no hay sacerdotes y lo que se hace allí es leerse la Biblia en el idioma nacional. Vamos a dejar ese tema del vernáculo frente al latín para el segmento que viene, porque quisiéramos que en el segmento que viene entonces ya empezásemos a hacer un recorrido histórico sobre cómo fue que empezó todo este gran alboroto que causó la Reforma Protestante al punto de partir en dos grandes bloques el cristianismo occidental. Hoy conversamos con Luis Vivanco de la Escuela de Filosofía. El tema que nos ocupa hoy es la Reforma Protestante, sus implicaciones históricas
y sospecho que más adelante conversaremos sobre sus implicaciones sociológicas y económicas, y bueno, ya más o menos tocamos un poco las implicaciones teológicas. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. En Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a la palestra Temas de Interés Público procedentes tanto de la academia como de la vida cotidiana, para que podamos ilustrarnos y a partir de eso tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Porque originalmente los griegos llamaban ágora a la plaza pública a donde asistían los ciudadanos para discutir temas de interés común, y precisamente esa es la intención que tenemos en este programa, traer el director de Luz Radio, el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Hemos escogido la palabra ágora como título de este programa. Bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en la edición y montaje Hasbi Díaz, en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelba Torres.